¿Qué dice, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor ¿Cómo Wu. te va? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo, todo bien, todo bien. ¿Qué tal el Wow, clima? perfecto. Bueno, no Bien. perfecto, con lluvia. Con lluvia, ¿no? Bastante lluvia el día de hoy en Quito. Demasiada lluvia. Estamos con un súper problema. Un segundito. Sí, sí, claro, sigue nomás. Mientras se siguen conectando más personas, ¿cómo están? Ahí los estamos saludando a todos. Tenemos a Carla. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Mi querida Jackie. Ah, Me encuentro hola también Jackie, ¿cómo ahí. estás? Jackie, un gusto. ¿Qué tal, Jackie? ¿Quién más tenemos aquí? Otra querida amiga. Muchas gracias por unirse. Mi- Y que vamos viendo que están conectando más personas. Muchas gracias por conectarse. Y ve aquí nos saluda Jackie, querido doctor Wu. Ah, que igual, un saludo. Muchas gracias a mi querida Jackie, muchos saludos. Ella es una excelente profesional del mundo del turismo con el cual tuvimos la oportunidad de compartir espacio en el programa Estos Días de Ecuador. Ella es directora del programa Estos Días de Ecuador. Así que un saludo muy especial a mi querida Jackie. Espero que podamos vernos en algún momento. Y nos vamos a desayunar ahí al hotel. ¿Cómo era? Ibis. Ibis, Ibis, ¿no? Ibis, claro, Claro, yo gané un premio ahí, me acuerdo. claro, te ganaste un premio. Y bueno, hay otros auspiciantes también del programa Claro, sí, sí, sí. de Ecuador. Bueno, sí, muchas gracias por saludos. También espero verlo así. Igual, ya que esperemos verte muy pronto. Vamos a esperar Nosotros también. unos 2 minutitos más, si alguien más se conecta, si no, ya empezamos. Con el Ya. título de hoy es Las cuatro fuerzas fundamentales que rigen el universo. Entonces es un tema bastante interesante. Pues las cuatro fuerzas que rigen al universo, que hoy, hoy un estudiante me decía, el amor, pues, profe, es una de las de ley de edad. El amor, Claro, claro, es una fuerza. claro, entonces sí les dije, verán, tienen que ver el live hoy día. Contigo que ya te has vuelto parte de Divulga Latán, amigo. Vos ya próximamente Muchas llega gracias. el contratito ahí Ya, para que ya seas ya parte de hay que nosotros de firmar manera oficial. hay que firmar ese contrato y seguir con los convenios de colaboración. Y bueno, todo por la educación, por la ciencia, que es básicamente uno de los intereses que nos mueve, querido Gustavo, y por el cual compartimos mucho tiempo también. Llevamos también tantos años de amistad, imagínate, ya vamos por los 9 años, creo. 9 años, ya que ves, 9 años, ¿sí? 9 años de amistad sincera. Claro que sí. Muy bien. Claro, Bueno, amigo, en honor al tiempo, perdón. éramos jovencitos cuando nos conocimos. Sí. Claro, muy jovencitos, tú con cabello largo, yo con cabello corto, ahora es al revés. Ahora es verdad. Claro, Cierto, ¿no? así es. Bueno, ¿te parece si empezamos, amigo? Claro, creo que sí. Muy bien, Claro. bueno, entonces, déjame ver, alguien más se conectó ahí también. Sí, Titi tenemos Vázquez. a Magus de Lazo. Un saludo, Muchos Magus. saludos a nuestra querida Magus Sí, qué y a lindo mi que se haya querida, conectado. y a mi querida Titi Vazca, que se está uniendo desde Ambato. Un saludo muy Oh, saludos, especial. Ambato. Es Linda una ciudad del niña Ecuador también, linda ciudad. bellísima. Tenemos pendiente con ella una visita para acá, para la capital, Ah, qué bueno. para ver algunos espacios turísticos y culturales. Así que, Ah, qué querida bien. Titi, te esperamos,
Te espero. Lindo, lindo. Muy Magus, bien, también un entonces saludo. empecemos con este primer live de Divulga Latam de este 2023. ¿Cómo están? Pues ya, para los que no me conocen, yo soy el Dr. Gu, presidente de Divulga Latam. Eh, Muy contento de estar nuevamente acá junto a ustedes. Y claro, contigo, amigo, mi querido Lucho. Les cuento un poquito, el Luchito ya es parte de la casa de Divulga Latam. Siempre nos ha colaborado con información, con algunos datos muy interesantes. Hemos compartido ya algunas ideas. Él es parte, bueno, tiene una página muy interesante que yo se les recomiendo que la visiten en Facebook, que se llama Docencia e Innovación, una página bellísima con artículos muy, muy, muy bonitos. Entonces yo ya les invito para que la visiten, para que visiten esa página. Y con eso también contarles que entre Docencia, Innovación y Divulga Latam hemos llegado a un acuerdo para trabajar en conjunto con, bueno, no les voy a contar qué nomás vamos a hacer, pero deben estar listos. Será algo muy interesante, algo muy chévere, entre que estas dos páginas vamos a estar trabajando en forma conjunta. Por lo pronto, si no siguen a Divulga Latam, pues háganlo ya, @Divulga Latam en Facebook, en Instagram, en TikTok, porque también tenemos TikTok, en YouTube y en Spotify, en Google Podcast también nos pueden encontrar como @Divulga Latam. Y en Facebook, pues a Docencia e Innovación, como Docencia e Innovación, ¿verdad, Luchín? Sí, docencia e innovación, querido Gus. Y bueno, es una página que estoy emprendiendo como parte de este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, ya estamos con 1.600 seguidores. La idea es hablar un poco sobre la educación innovadora y sobre el impacto que eso tiene en la sociedad. Entonces también pueden seguir a la página Docencia e Innovación, o si no, en mi página de Facebook también, como Luis Maldonado. Y bueno, ahí siempre estamos compartiendo cosas de ciencia y relacionados también con educación. Sí, muy, muy interesante es tu página, amigo. Entonces, visiten, no se olviden, pueden visitarnos en Facebook y en Instagram. El Lucho todavía nos anima por el Instagram, así que hay que tratar de convencerlo. Bueno, vamos a empezar hoy día con este live sobre las 4 fuerzas fundamentales que rigen el universo, que son el electromagnetismo, la gravedad y la fuerza nuclear débil y también la fuerza nuclear fuerte. Entonces estas son las 4 fuerzas que rigen el universo. Entonces nosotros les vamos a hablar un poquito más acerca de estas 4 fuerzas y ahí vamos a generar una tertulia con el Lucho. No se olviden, si ustedes quieren hacernos alguna preguntita, pues pueden dejarla ahí en la caja de comentarios, una preguntita, algún comentario, pueden hacerlo. Entonces, empecemos, mi querido amigo. Te cedo la palabra. Claro que sí, querido Gus, muchas gracias. Y bueno, pues siempre que hablamos de las diversas fuerzas y poderes que rigen el universo, hablamos de muchas cosas. La gente dice, está Dios, tenemos la fuerza del amor, como te dijeron a ti el día de hoy un estudiante de colegio, pero en realidad hay otras fuerzas que realmente son llamadas las fuerzas fundamentales del universo. Y básicamente, ¿por qué son las fuerzas fundamentales? Porque podríamos decir que todo lo que existe en el universo se rige a estos 4 principios. Es decir, toda la realidad que nosotros conocemos en la Tierra y en el universo en general, en todo lo que nosotros hemos observado, lo que hemos conocido, pues nos lleva a entender que está regido por estas 4 fuerzas, como tú los mencionaste, Gus, que son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Es decir, si nosotros, por ejemplo, como siempre hablamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un burbujero de mi hija, ¿no? Hablamos siempre de las burbujas. ¿Por qué las burbujas son redondas? ¿No? Eso está básicamente planteado por las fuerzas del universo. Si nosotros decimos por qué el material
bueno, el vidrio, el concreto, etcétera, es fuerte, es duro, pues también se debe a una de las fuerzas del universo que permite que, en este caso, la fuerza nuclear fuerte, mantenga cohesionados a los átomos que se encuentran, que forman parte de esto. Si nosotros decimos, bueno, yo tengo un imán, por ejemplo, y cuando utilizo este imán, varias cosas se pegan, como un metal de hierro, etcétera, a este imán, estamos hablando ahí de electromagnetismo. Cuando hablamos, como hemos ya tenido otros live, querido Gus, de la luna que está girando alrededor de la Tierra o nosotros que giramos alrededor del Sol, pues estamos hablando de gravedad. Entonces, en realidad, todos los fenómenos físicos que existen en el universo, en la Tierra, están regidos por estas cuatro fuerzas fundamentales. Nada de lo que nosotros imaginemos o pensemos, por lo menos hasta lo que conocemos, sale de eso. Y bueno, ya hablaremos más adelante en esta charla que estamos teniendo sobre lo que tú sabes muy bien, que es la teoría del todo, que es algo súper importante. Claro, ya así es, Lucho. Entonces, él ya les dio esta pequeña introducción. Entonces, empecemos con la primera fuerza. ¿Te parece si empezamos con el electromagnetismo? Me parece muy bien. Con el electromagnetismo, bueno, he consultado aquí un pequeño concepto. Si tú me permites, Gus, hacer una Por pequeña favor. introducción para luego poder profundizar un poco más en el tema. Mira, los estudios dicen el electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. La interacción electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo, que es lo que estamos conversando. Las partículas cargadas interactúan electrónicamente mediante el cambio de fotones, ¿no? El electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real, y esto es súper importante, que son los fenómenos que estamos hablando. Por ejemplo, la luz, todo el fenómeno de la luz tiene que ver básicamente con este principio fundamental. Hay otras cosas, por ejemplo, que están relacionadas como las microondas, las máquinas eléctricas, los satélites, el plasma, la investigación nuclear, la fibra óptica, todo esto tiene una relación estrecha con el electromagnetismo, los láseres. Básicamente, el electromagnetismo está unido. ¿Y cómo se origina esto? Pues básicamente tuvieron que pasar miles de años, hablamos de más de 1000 años en realidad, desde las primeras observaciones del electromagnetismo, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó la gente a notar que cuando frotaba ciertas cosas, eh, ciertos objetos se pegaban a eso. Entonces empezó a generarse curiosidad por eso, ¿no? ¿Por qué motivo, si es que yo frotaba una piedra de ágata, que fue el primer ejercicio de electromagnetismo, por qué yo ponía cerca, por ejemplo, ciertas partículas de hojas secas o cabellos humanos, etcétera, y estos se pegaban, ¿no? ¿Qué relación tenía la frotación de estos materiales para que pudiese generarse este efecto de vínculo de un material con otro? Entonces, con el pasar del tiempo, pues se fueron dando estudios mucho más profundos a nivel nuclear hasta que se determinó eso, justamente, que todos los objetos en realidad, como lo explican algunos físicos, tienen desorientados los polos negativos y positivos. Cuando tú haces cosas como ordenarlo, en el caso de un imán, este imán empieza a hacer que estas cargas tengan una sola dirección, y si tienes una dirección contraria, pues estas empiezan a vincularse, se unen, tal como cuando nosotros pegamos dos imanes. Entonces, con estos estudios mucho más profundos pudo determinarse esta relación importante que tienen, que se tiene a nivel nuclear. Básicamente los electrones están cargados con cargas positivas o cargas negativas, y esto es lo que interactúa en estos fenómenos tan cotidianos que nosotros mencionamos, como lo que resulta un imán
o incluso, por ejemplo, la misma luz y cómo ésta se mueve a través del espacio. Entonces, podríamos decir que está presente en todo, ¿no? Por ejemplo, en 1865 se formuló por primera vez el modo completo que hablaba ya de la teoría electromagnética y lo hizo Michael Faraday. Con esta formulación, pues, podríamos decir que ya empieza a estudiarse de una manera mucho más directa este aspecto fundamental del universo y empieza a relacionárselo con otros fenómenos que hemos mencionado, por ejemplo, como el tema del biomagnetismo, el tema del plasma, la fibra óptica, y empezamos a aprovechar ya este conocimiento para la generación de tecnología. Oye, sí, perdón, es súper interesante ese tema del electromagnetismo. Y yo creo que también cuando uno empieza a jugar con los imanes, bien ya despiertas ese interés por la ciencia, ¿no? Por ver de qué se trata. Yo me acuerdo que uno de chiquito, pues siempre yo tenía un ajedrez que era con imanes, entonces era, ve, como qué bonito como se pega la pieza al tablero. Y claro, la pregunta era, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto de la carga positiva, de la carga negativa? ¿Qué es este tema de los polos? ¿Por qué si yo pongo dos polos iguales, estos se repelen? No es que se unen, sino que como que se repelen completamente. Y es porque, bueno, la cantidad de energía es igual, entonces como que se tienden a separar. Y claro, o sea, gracias al electromagnetismo, pues tenemos muchas cosas como las ondas de radio, los celulares, por donde estamos ahorita conectados, el tema del internet, eh, eh, bueno, el metro, o sea, hay un montón de cosas que se mueven gracias al electromagnetismo. Sí, yo le hago mucho propaganda al metro, yo sé. Eh, El número uno del metro. al metro de Quito, sí. Entonces, esa es una de las primeras fuerzas, miren amigos y amigas, que rigen al universo como tal, ¿no? En todo el universo, o hasta la parte donde conocemos nosotros, hay electromagnetismo, hay fuerzas electromagnéticas. Porque gracias a esas fuerzas también es donde se producen algunos fenómenos naturales en la Tierra, como también en otros planetas, y eso lo hemos podido ver a través del Hubble o del James Webb. Hemos observado que hay estos fenómenos electromagnéticos. Muy bien, Luchito. Vamos con la segunda fuerza que rige el universo, que en cambio es una fuerza que está presente también en todo lado, en todo lo que hacemos, que es la gravedad. Aunque muchos quieren poner en duda la ley de la gravedad, quieren crear conjeturas que no tienen ningún sustento científico acerca de la gravedad y que te dicen cualquier cosa acerca del tema de por qué nosotros no salimos disparados hacia el universo o por qué la Tierra mantiene su rotación primero sobre su propio eje y después sobre el Sol. Entonces, está la gravedad que fue como ley, ya la dispuso fue Isaac Newton, cuando le cayó una manzana en la cabeza, y él se hizo esta pregunta de por qué los objetos son atraídos hacia abajo y no hacia arriba o hacia un lado. Y Albert Einstein, cuando habla de su teoría de la teoría de la relatividad, también nos dice que la gravedad es una consecuencia de la curvatura de espacio-tiempo que tiene la Tierra. Ya, entonces aquí también para los terraplanistas, que no sé si tuviste el hecho que ellos estaban haciendo te hacen un experimento, te ponen una esfera y te ponen una tapa. Entonces te dicen, mire, la Tierra es plana porque el agua en la tapa no se cae. Si yo boto agua en esta esfera, obviamente el agua se va a caer. Eso va a pasar, claro, en esa esfera. No a gran escala, como hablamos de fuerza gravitatoria o electromagnética en la Tierra. Entonces, si muchos se preguntan por qué el agua no se cae, es por las fuerzas del universo, tanto la gravedad como el electromagnetismo. ¿Sí? Entonces, para que tengan muy presente eso.
Entonces, Einstein nos dice en su teoría que gracias a que hay en la Tierra masa y energía, y por la curvatura, pues se produce la gravedad. Y aquí, bueno, tengo algo que investigué, que dice la masa de un objeto determina la curvatura del espacio-tiempo a su alrededor. Y otros objetos se mueven a lo largo de trayectorias curvadas debido a esta curvatura. Entonces eso también, en la Tierra, los objetos, cualquiera que sea, no se desplazan en línea recta, sino que siempre lo van a hacer con una curvatura. Entonces, mientras la Tierra va girando, el objeto o el cuerpo también lo hace. Para las personas que han volado en un avión, uno dice, no, la trayectoria entre Quito y Guayaquil es de línea recta. Unimos A con B. Pero en un momento del vuelo comienza a dar vueltas, claro. ¿Por qué? Porque si yo trazo, y pueden hacer este experimento en casa. Bueno, ya no sé si hay tocadiscos todavía. Con los tocadiscos uno podía hacer full esa prueba. Que era que ustedes accionen el tocadiscos. Para los que no saben qué es un tocadiscos, era un aparatito en que entraba un disco de acetato, que se llama long play, que en la época cuando éramos jóvenes con el Lucho, bueno, Lucho un poquito más joven, nuestros papás, nuestras mamás escuchaban música en los long play, ¿sí? Entonces, ustedes accionan este long play y ponen una hoja de papel y un esferito, y van a darse cuenta cómo no pueden trazar una línea recta, sino que siempre va a ser curva, 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 por esta acción mismo, de que como la Tierra gira, entonces acá también podemos hacer ese experimento. Tranquilamente lo pueden hacer en casa, o con una canica, o simplemente pateen un balón. Entonces el balón no se desplaza en línea recta, siempre lo va a hacer con una curvatura. Incluso por más ligera que sea, siempre va a tener una curvatura, y es gracias a la gravedad, ¿sí? ¿Qué más les puedo contar? La interacción gravitatoria es proporcional a la masa de los objetos involucrados y disminuye con la distancia entre ellos. La ley de gravitación universal de Isaac Newton describe matemáticamente la fuerza de gravedad. Según esta ley, la fuerza de atracción gravitatoria entre dos o más objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. O sea, todo este relajo que acabo de mencionar, ¿a qué se refiere? Que dos objetos, para que haya fuerza gravitacional, tienen que ser, pues, sus masas tienen que ser muy parecidas. Por ejemplo, si yo me pongo al lado de un avión, obviamente este avión va a tener más gravedad que yo, porque no tenemos la misma masa. Pero tal vez si yo me pongo al lado de Lucho, porque yo soy más gordito, pero tenemos casi la misma masa, entonces ahí sí ya hay fuerza gravitacional. Si son distintos los cuerpos, no hay fuerza gravitacional. Entonces eso también hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? La fuerza de la gravedad es una fuerza omnipresente en el universo. Lo mismo que el electromagnetismo. Está en todas partes, en todos lados, en todo el universo conocido y el que nos falta por conocer, hay estas dos fuerzas. ¿Por qué? Porque son parte de las fuerzas fundamentales, elementales que tiene el universo. Muy bien. ¿Qué más les puedo contar acerca de la gravedad? Bueno, aquí está, ¿no? La gravedad juega un papel crucial en fenómenos cotidianos como la caída de los objetos y la órbita de los satélites alrededor de la Tierra. Justo lo que les comentaba, ¿no? Todo, absolutamente todo en la Tierra tiene movimiento de curva, giratorio. Nada se desplaza en línea recta. ¿Por qué? Porque en el segundo que se mueve la Tierra, ya hemos cambiado todos de dirección. Eso hay que tenerlo muy presente. Así que eso, Lucho, ahí estamos ya con las dos primeras fuerzas que rigen el universo. No se olviden, amigos, amigas, que si tienen alguna pregunta pueden dejarla en la caja de comentarios. Veo que se unieron más personas. Un saludo igual a todas las personas que se están uniendo a este live. Querido Muy bien, Gus, Luchito. déjame aportar un poco más con esta fuerza que es mi favorita en realidad. Ya hemos hablado un poco más sobre esta fuerza y a mí me fascina entender la gravedad porque, claro, la concepción antigua de la gravedad, la concepción newtoniana de la gravedad, era que el cuerpo era atraído
a otro por su masa. De ahí el clásico ejemplo. Newton decía, bueno, cuando cayó la manzana, básicamente es porque todo el magnetismo de esta Tierra, esa gravedad, atrae los objetos hacia el piso. Y él explicaba que por ese motivo también los objetos se mantenían pegados a la Tierra. Eso es como tú lo mencionas, es la concepción antigua, efectivamente. Lo mencionaste claramente al inicio de tu conversación, pero nosotros sabemos ya que eso se da básicamente por un movimiento constante. Sabemos que estamos pegados a la Tierra, que el vaso está pegado a la mesa, que la computadora está sobre su base, que no sentimos el movimiento porque tenemos un movimiento constante. No tiene nada que ver con la gravedad. Pero quiero poner un ejemplo para que igual las personas nos sigan comprendiendo el tema de la gravedad. Como lo dijo Gustavo, efectivamente, se debe a la masa que genera un cuerpo en el espacio. ¿Cómo podemos explicarlo? Con esto. Básicamente es eh, una servilleta, ¿no? Imaginemos que el espacio-tiempo es la servilleta, ¿no? Está unido al espacio y el tiempo. Ahora bien, si yo pongo sobre este cuerpo la luna, ¿qué va a hacer esta luna? Va a hundir un poco el espacio-tiempo, pero no lo hunde demasiado. Ahora yo pongo a la Tierra en el espacio-tiempo, está básicamente en el espacio, y esta Tierra hunde el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Y alrededor de este espacio-tiempo curvado por la masa en el espacio, se encuentra un objeto. Este objeto va a recorrer un espacio-tiempo curvo. Imaginemos que esta flor es la luna. La luna no está alrededor de la Tierra porque la Tierra la atrae, sino que esta materia está siguiendo, como lo dijo Gustavo, no sigue en línea recta, sino que sí sigue una parábola de un espacio-tiempo curvo. Imaginemos que sobre esta servilleta hay una canica. Esta canica hunde el espacio-tiempo con su peso, ¿no? Imaginemos así el espacio. Está curvado. Aquí al fondo está el espacio-tiempo. Y aquí dentro está la canica, ¿no? Curva el espacio-tiempo y sobre ese espacio-tiempo curvo está la luna girando alrededor. Otro ejemplo es lo que sucede con el Sol. No es que nosotros giramos alrededor del Sol porque el Sol nos atrae, sino porque el Sol básicamente hunde el espacio-tiempo, comprime el espacio-tiempo, y de la misma manera imaginemos una sábana con una pelota gigantesca que la pelota hunde la sábana, y cuando nosotros caminamos alrededor de la sábana, no vamos a caminar, como lo dijo Gustavo, en línea recta, sino que vamos a caminar sobre un espacio-tiempo curvo. Y por ese motivo, todos los objetos básicamente están a expensas de la fuerza de la gravedad generada por la masa. La masa curva el espacio-tiempo y todo en el universo en realidad está curvo. ¿Por qué nuestra galaxia gira alrededor del cúmulo de galaxias? Porque ese gran cúmulo de galaxias, en una dimensión inimaginable, distorsiona el espacio-tiempo, o sea, lo curva, y nuestra galaxia sigue un recorrido curvo alrededor de ese espacio-tiempo en grandes dimensiones. Es algo loquísimo y súper interesante, porque se aplica en todo. Así como la Luna, con su masa que no es tanta, genera una distorsión del espacio-tiempo, y cualquier objeto que se encuentre alrededor de él, pues simplemente sigue ese recorrido de un espacio-tiempo curvo. Es el clásico ejemplo de eso, cuando nosotros ponemos la sábana que está hundida y lanzamos la canica, ¿no? Y la canica empieza a girar alrededor de esa sábana hundida. De la misma manera funcionan los objetos en el espacio. Y eso es espectacular, Gustavo, porque, claro, al principio cuando uno es niño siempre te explican mal la gravedad. Siempre te dicen
eso, que tú te mantienes, la gravedad te mantiene unido al piso porque es una fuerza que te atrae. Y no es cierto. La gravedad realmente es de eso. La influencia que tiene la masa sobre el espacio-tiempo, y esa influencia se manifiesta en la curvatura del espacio-tiempo, y el objeto que tiene una conexión con cualquier materia grande en el universo, pues sigue simplemente hace el recorrido curvado de este espacio-tiempo producido por la masa. Es algo loquísimo y súper interesante. No sé si con estos ejemplos tal vez las personas que nos acompañan esta noche lo comprenden. Igual si nos quieren dejar un comentario para entender la fuerza de la gravedad, pues súper genial, porque de esa manera podemos seguir generando más diálogo y este diálogo va a ser mucho más interesante. Sí, Entonces, así es. Perdón, es Lucho, porque igual yo tenía la pregunta para las personas que nos están viendo. ¿Qué sucedería con la Tierra si ésta deja de girar? Porque hay la teoría de que si la Tierra deja de girar, pues la gravedad se pierde y salimos todos volando, ¿no? Fuerza centrípeta en ese momento, ¿no? Todo el mundo desde el centro sale disparado, digamos, hacia los confines del universo. Entonces, quisiera que me respondan eso. mira ¿Qué pasa? qué interesante lo que dice Michael. Mira esa pregunta. ¿Los humanos seres vivos generamos distorsión del espacio-tiempo en la Tierra? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Ya lo dijo el Lucho. Todo cuerpo, todo objeto, por más pequeño, ínfimo que sea, va a generar esta distorsión de espacio-tiempo. Porque somos materia, somos masa. Por más que la masa sea pequeña, microscópica, es masa. Y esa masa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber la distorsión siempre va a haber la distorsión de espacio-tiempo. Sino que, claro, si hablamos ya de elementos mucho más grandes, como las estrellas, como es el Sol, o una estrella más grande, o ya hablamos de una galaxia o del universo. Entonces, siempre va a haber esa distorsión de espacio-tiempo, ¿no? Era lo que Einstein le llamaba como la cuarta dimensión, ¿ya? Que era traspasar la profundidad y ya llegas a este tipo de distorsión también. Ya saben, para los que me conocen, a mí siempre me gusta explicarles también un poco las cosas con analogías de dibujos animados, como Los Simpson o Futurama. Cuando la nave de Planet Express se daña y el doctor Huber está desmayado por alguna razón que ahorita no recuerdo, y al momento que se despierta y ya sabe cómo arreglar la nave, ellos entienden algo, que no es la nave que se desplaza en el espacio, sino que es el espacio que se desplaza alrededor de la nave. Y ahí estamos hablando de la distorsión. Por más dibujo que sea, eso es. Entonces, no es el cuerpo que nosotros nos desplazamos por el universo, sino que nosotros estamos en un espacio determinado y el espacio simplemente, el espacio en este caso es el que pasa. Esa es la distorsión campo-espacio, como nos explicaba el Lucho con el ejemplo de la sábana o lo que hizo ahorita de ese frasquito y de la Tierra. Igual, los satélites también se mueven por eso, ¿no? Y de manera giratoria es por la gravedad. Y no es que la Tierra le atrae al satélite. Simplemente lo que pasa es que tenemos esta fuerza, hay esta distorsión, entonces los satélites también giran de manera, mejor dicho, giran de manera rotatoria alrededor de la Tierra. Entonces, vamos a ver si alguien se anima a responder esta preguntita de qué pasaría si la Tierra se detiene. Incluso yo creo que en algún momento podríamos incluso hacer hasta otro en vivo de qué pasaría si la Tierra se detiene, porque hay un montón de mitos, hay un montón de teorías de qué sucedería. Incluso me parece que hay una película que también te habla de eso. Ah, claro, el día que la Tierra se detuvo, así se llama. Así Claro, es. entonces esa también te habla
de qué pasaría si la Tierra se detiene. ¿Se pierde la Es que gravedad? sería brutal, ¿no? No sé si hablamos un poco sobre eso, Gus, o esperamos que las personas nos contesten. A ver, ¿te parece si hablamos de las fuerzas nucleares y vemos si alguien nos responde y terminamos con ese temita de la gravedad? Sí, perfecto. Ya, entonces vamos con la fuerza nuclear fuerte, ¿no? ¿Te parece? Así es, amigo. Bueno, aquí he hecho una investigación respecto de las fuerzas fundamentales que incluyen a la fuerza nuclear fuerte y el concepto de esta página astronomía.com nos menciona que la fuerza o interacción nuclear fuerte es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos y actúa indistintamente entre los dos núcleos cualquiera, protones o electrones. Su alcance es del orden de las dimensiones nucleares, pero es más intensa que la fuerza electromagnética. Efectivamente, es mucho más poderosa que la fuerza electromagnética. En la fuerza electromagnética interviene la luz, interviene la electricidad y otros fenómenos más. Pero en cambio, en la fuerza nuclear fuerte, básicamente es esta fuerza que mantiene unidos a los protones y los neutrones. Y es una fuerza súper poderosa porque, claro, a pesar de que nosotros no seamos capaces de observar a simple vista un átomo, imagínense el poder que debe existir en un átomo para que se mantengan unidos los protones y los electrones. Es algo impresionante porque si no existiría, básicamente, esta fuerza, no podríamos formar la realidad como tal. No podríamos tener una taza, no podríamos tener burbujas, no podríamos tener vidrio, no podríamos tener materia en sí. Es decir, esta fuerza nuclear fuerte, justamente como su nombre lo dice, muy fuerte, es más fuerte que el electromagnetismo, es tan poderosa que es capaz de que la realidad misma que nosotros conocemos mantenga todo junto. Nosotros somos entes, somos seres cohesionados en una estructura por la existencia de la fuerza nuclear fuerte. Imaginemos que esta fuerza desapareciera de un momento al otro y empezaran a dispersarse los neutrones, eh, eh, los electrones, y de pronto la materia en sí empezara a separarse. No podrían existir las uniones fundamentales de los elementos en la naturaleza. La tabla periódica de los elementos, pues probablemente no existirían. Los elementos que se van uniendo, tú sabes más que nadie esto, Wood, que unimos del hidrógeno, que unimos del oxígeno, no podrían generarse estos vínculos si es que no existiera la fuerza nuclear fuerte. Entonces es tan importante que básicamente podríamos decir que toda la materia y de cierta manera la energía dependen de esta fuerza, que es una fuerza demasiado poderosa. Un universo sin la fuerza nuclear fuerte sería imposible. Básicamente, diría yo que ni la materia ni la energía podrían existir como tal, porque al final, ¿qué quedaría? Solamente un núcleo atómico, pero que no tendría cargas ni positivas ni negativas, y sin esa posibilidad de cargas positivas y negativas, pues no existirían los enlaces con otros elementos, y por tanto, quizá exista solamente la nada. No sé qué opinas al respecto, Gus. Podría pasar, ¿no? Podría pasar sin esta fuerza, ¿no? También es como que, eh, ¿qué pasaría, no? Igual, ¿no? Lo que dicen, si este núcleo atómico en algún momento, pues, implosiona o explosiona, también qué es lo que pasa con esa radioactividad, eh, que se convierte este núcleo, pues, en el momento que se desintegra. Eh, Hace algunos meses atrás, incluso yo saqué un podcast sobre eso, sobre lo de que el núcleo, ojo con algo, el núcleo que hay dentro de la Tierra es un núcleo atómico, no es un núcleo con una carga nuclear bestial. Este núcleo, pues, que giraba
izquierda, sí, de derecha a izquierda, de esta manera, pues un día se detiene y comienza a girar del otro lado, y esto qué fue lo que ocasionó. El mito era que ya viene el fin del mundo, que nos fregamos todos, que ya todo se va a acabar, arrepiéntanse de sus cosas, vayan a la iglesia, no sé, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un fenómeno normal, porque mientras la carga atómica de este núcleo no sufre alteración, el núcleo puede girar para el lado que quiera, que no pasa absolutamente nada. Entonces, miren, esta fuerza nuclear, la fuerte, que en realidad de las cuatro fuerzas vendría siendo la más fuerte, valga la redundancia en este caso, por todo lo que nos explicó el Lucho, ¿no? Por esta carga atómica, por estos niveles subatómicos también que tiene esta fuerza nuclear. Pero, así como hay la fuerza nuclear fuerte, también hay la débil, que más o menos, no voy a decir contrarresta lo que hace la fuerte, sino lo que hace básicamente la fuerza nuclear débil es desintegrar la radioactividad. Básicamente eso es lo que hace. Tenemos el núcleo, tiene su carga, fuerza nuclear fuerte, y viene esta fuerza nuclear débil, que uno la representa con dos bosones, que es la W y la Z. Es la manera de representarla nada más. Todos estos bosones, ¿qué es lo que hacen? Tienen cierta cantidad de energía que lo que hacen es desintegrar la parte radioactiva. O sea, ese núcleo, si hay fuerza nuclear débil, desintegra la radioactividad y ya solo queda un núcleo ahí. ¿Sí? Un núcleo, no digamos inerte, porque no es ese no es el fin, simplemente lo que hace es bajar su carga radioactiva de un cuerpo o un elemento. Entonces voy a leer un poquito acerca de la fuerza nuclear débil. Bueno, está asociada con la interacción de partículas subatómicas llamadas los bosones W y Z. Estos bosones son mediadores de la fuerza débil y son responsables de las interacciones entre partículas subatómicas cargadas eléctricamente, como los electrones, los neutrinos y los quarks. Ojo, los quarks son el estado de la materia más pequeño que existe hasta la hora conocido, ¿no? Los quarks son la unión de quarks va a formar un electrón, y la unión de electrones y protones ya va a formar un átomo. Entonces los quarks son súper chiquititos, ¿no? La fuerza nuclear débil tiene varias características importantes. En primer lugar, es la responsable de los procesos de desintegración radioactiva, como les había mencionado, en los que una partícula subatómica se transforma en otra mediante la emisión de un bosón W o Z. No, ojo, la materia nunca se destruye, simplemente se transforma. Entonces eso es lo que hace la fuerza nuclear débil cuando ya está la fuerte también ahí, ¿no? Por ejemplo, la desintegración beta, en la cual un neutrón se convierte en un protón emitiendo un electrón y un antineutrino. Es un proceso mediado por la fuerza débil. ¿Qué es esto? Hay carga eléctrica bastante fuerte, protones. Entonces viene la fuerza física, perdón, la fuerza nuclear débil, y estos protones, a través de los bosones que tiene la fuerza, los cambia a electrones. Entonces ya cambió su carga eléctrica. Ya no son positivos, ahora son negativos o neutros, como los antineutrinos. Eso es lo que hace la fuerza nuclear débil. Entonces simplemente ¿Perdón? Sí, sigue nomás, Lucho. No, sí, sí, Gus. Ah, ya. Entonces eso es lo que hace, ¿no? Si yo tengo un electrón, igual, viene la fuerza nuclear débil y a este electrón lo carga de tal manera que se convierte en un protón y ya tiene carga positiva. Eso es lo que hace la fuerza nuclear débil. Que también, si uno se pone a ver, también es importantísima dentro del universo. Bueno, las cuatro lo son, ¿verdad? ¿Qué más les puedo leer acerca de la fuerza nuclear débil? Bueno, eso también, ¿no? La fuerza nuclear débil es la única fuerza de las cuatro que rigen el universo que, ¿cómo les digo para que sea una palabra? Que cambia la simetría de paridad. ¿Qué es esto de la simetría de
gravedad, lo que significa que no es igual para partículas y antipartículas. Esto se conoce como, bueno, voy a utilizar una palabrita media fuerte, por el caso, ¿no? Que se llama como la violación de la paridad y fue descubierto experimentalmente en la década de 1950. Entonces eso también. Todas las demás fuerzas, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la gravedad, les dijimos que para que haya gravedad, dos cuerpos deben interactuar con la misma masa, si no, no puede existir gravedad? Acá en cambio no. La fuerza nuclear débil puede tener la masa o las masas van a ser completamente diferentes, pero la fuerza nuclear débil va a seguir actuando de la misma manera. ¿Sí? Entonces, la fuerza nuclear fuerte sí lo hace, debe haber una paridad, el electromagnetismo debe haber una paridad, o si no hagan la prueba. Ustedes cojan un imán del tamaño de su puño y otro imán del tamaño de su uña y van a ver que no funciona. Ya. No va a funcionar porque no tienen la misma masa. Podrán tener la misma carga eléctrica, pero no tienen la misma masa. En cambio, la fuerza nuclear débil, pues no le interesa tanto la masa, ella te va a cambiar como sea, ¿no? Entonces, eso, amigo, les puedo contar sobre la fuerza nuclear débil. No sé si quieres acotar algo más ahí. Sí, súper interesante lo que mencionas. Y otro ejemplo en la misma línea para que nuestros oyentes puedan entender qué es la fuerza nuclear débil. Es básicamente esta fuerza que permite la desintegración del átomo como tal para la generación de energía en el universo. Es decir, si es que no existiría la fuerza nuclear débil, no podría generarse esta ruptura del átomo, por ejemplo, en el Sol, para la generación de helio. Entonces, imagínense, sin la fuerza nuclear débil, básicamente no existiría ese plasma y esa luz en el universo que nosotros vemos en todas las estrellas. Es decir, sería un universo completamente oscurecido y sin esa energía que constantemente se está produciendo por la ruptura de los átomos. Básicamente, puede que llegue a existir un planeta, llegue a existir una luna, pero la vida en sí no podría darse porque al no existir esta energía constantemente que emite el Sol, esa luz, no podríamos tener agua en estado líquido ni vida. Entonces ahí nos damos cuenta realmente la importancia de las cuatro fuerzas, ¿no? Es decir, sin la fuerza nuclear débil no tendríamos energía nuclear ni luz en el universo. Sin la gravedad no podríamos hacer que se genere el movimiento a gran escala. La Tierra no giraría alrededor del Sol, la Luna no giraría alrededor de la Tierra, la galaxia no giraría alrededor del centro de galaxias, nada se movería. Si es que no existiría el electromagnetismo, pues simplemente no habría electricidad, no habría la luz, y básicamente nada. Y si es que no existiría la fuerza nuclear fuerte, pues básicamente no tendríamos materia en el universo, porque nada podría estar cohesionado. Nuestro cuerpo no existiría, así como la película de, ¿cómo se llama? Las que te gustan a ti, de las de Marvel, ¿cómo es esta última que salió? Con Thanos, ¿Cuál, perdón? la de Thanos. Ah, Esta Avenger. película. Ya, Endgame, cuando Sí. básicamente ¿cómo se llama? El Thanos da un clic, no, perdón, chasquea el dedo y empieza a desintegrarse todos los seres. De la misma manera, sin la fuerza nuclear fuerte, no podríamos tener nada cohesionado, nada material en el universo. Nosotros no existiríamos. Entonces, volviendo al punto de la importancia de las cuatro fuerzas del universo, si es que no existirían estas cuatro fuerzas, no solo como fuerzas, sino como la misma realidad, es decir, la realidad como tal no existiría. El universo sería un completo vacío sin estas cuatro fuerzas del universo. Querido Gustavo y queridas personas que nos escuchen. Es decir, nada está sobre las cuatro fuerzas del universo, a menos que la gente diga, bueno, Diosito está encima de las cuatro fuerzas. Pues sí, básicamente para algunas teorías, Dios
en sí representa las cuatro fuerzas del universo, el todo. Y llegamos a este punto de la teoría del todo. ¿Por qué le quieren llamar la teoría del todo? Porque esta teoría plantea la correlación de estas cuatro fuerzas que se dan en el universo y cómo éstas interactúan de cierta manera, aunque no podamos verla, para que la realidad exista. Pues efectivamente, si es que las cuatro fuerzas del universo no trabajan conjuntamente, de cierta manera, de manera teórica, el universo como tal no existiría. Es tan importante esta fuerza, estas cuatro fuerzas, que simplemente forman toda la realidad que nosotros conocemos, la energía, la luz, la materia, la energía nuclear, todo está ligado a estas cuatro fuerzas del universo. Entonces, es impresionante. Gus, ¿te parece? Veo que hay algunas preguntas súper interesantes. ¿Qué te parece si comenzamos con los comentarios para empezar a conversar un poquito más? Mira, ¿te parece si yo leo aquí uno que le veo? Después de lo que hablamos de Micaela, sobre la generación de la distorsión del espacio-tiempo, nuestra querida Titi, un saludo muy especial para Ambato. Te espero pronto en la ciudad de Quito para ese tour. Ella dice, imagino que si la Tierra se detiene, hay que pensar que el universo lo está haciendo. Pues sí, me atrevo, Gus, a comenzar con la respuesta, pues sí. Efectivamente, luego del Big Bang, bueno, con el Big Bang en realidad, se da la extensión de todo el universo en todas las direcciones. No significa que nosotros estamos alejados del centro del universo, eso es otro punto. No significa que el centro del universo quede en algún punto lejano de la existencia, pues no. Otro dato súper interesante es que nosotros somos el centro del universo. A veces no es una teoría antropocéntrica por si acaso, no. Gustavo me entiende muy bien esto. Pero en cualquier punto del universo conocido, si tú apuntas hacia, no sé, 100 millones de años luz, ahí es del centro del universo. 200 millones de años luz hacia tal dirección es del centro del universo. En todas direcciones es del centro del universo. Y eso es algo súper interesante. Ahora bien, el universo efectivamente está en proceso de expansión, pero según las teorías físicas, va a llegar un momento en el que, como lo dijo Gustavo, va a empezar a recogerse y probablemente lleguemos a un punto nuevamente de compresión en el universo y nuevamente una explosión, otro Big Bang, miles de millones de años luz después, que darán origen a otro universo. Entonces sí, efectivamente, el universo se está deteniendo, querida Titi. En algún punto, bueno, en realidad estamos ahora en proceso de aceleración. Sabemos que el universo está acelerándose, pero va a llegar un punto en el que ya no se acelere y empiece a contraerse nuevamente. Todavía no llegamos a eso, pasarán miles de millones de años luz para que pase, pero sí va a pasar. Así es. Bueno, respondiendo a la pregunta de, bueno, dice la Magus, quizás si la Tierra se detuviera, no avanzaría el día ni la noche, es así es. Si ya no hay movimiento de rotación, pues ya no existiría el día y la noche como tal, sino que un hemisferio se quedaría con vista al Sol y el otro hemisferio, pues, por decirlo de una manera, ¿no? Con vista hacia la Luna. ¿Qué implicaría esto? Ahí es donde está el problema. No es que vamos a salir volando, pero al momento que la Tierra deje de girar, pues va a haber unos cambios, algunos, no cambios, sino más bien unos fenómenos que se van a producir en la Tierra que van a ser impresionantes. Porque recuerden ustedes que la Luna es la que rige el movimiento de la marea de los océanos. Y eso sí lo hace por una fuerza, no una fuerza de gravedad, pero sí por una fuerza electromagnética. ¿Ya? Entonces, si la Luna ya no rige las mareas del hemisferio que está hacia el Sol, entonces, ¿qué va a pasar con la vegetación? ¿Qué va a pasar con la fauna y flora del océano? Va a haber alguna afectación. ¿Qué va a pasar con las plantas que van a realizar? Una planta no puede realizar fotosíntesis las 24 horas. Entonces también va a haber una afectación. Versus las plantas que no van a hacer fotosíntesis porque no hay día. Entonces, esas van a ser una de las tantas afectaciones que vamos a tener como seres vivos, todos. O sea, en realidad si la Tierra se detiene, pues eh, La vida se acabaría. hay una teoría. ¿Cómo? Que en realidad, claro,
la vida a la larga se acabaría. Claro, así Se, es. calen- Se calentaría tanto una parte de la Tierra que en algún momento la vida empezaría a desaparecer de ese lado. Del otro lado empezaría a enfriarse tanto que los procesos, como tú dices, fotosintéticos, tanto del mar como en la Tierra, no se darían. Y en realidad llegaríamos a morir en algún punto. La vida en la Tierra acabaría. Ahora bien, vamos a imaginar otro escenario. ¿Qué pasaría si la Tierra se detiene bruscamente? Pues en ese caso sí pasaría lo que dijeron ustedes. Sí saldríamos volando. Todo saldría volando a miles de kilómetros. Nos desintegraríamos porque no quedaría nada de nosotros como tal, como seres humanos. ¿Y cómo lo podemos poner como un ejemplo? Imaginemos que nosotros vamos en un automóvil a 200 kilómetros por hora, así. Y de pronto, frente a nosotros se cruza un niño. El conductor va a tratar de frenar a raya. Y en ese momento, cuando nos detengamos, porque no hay movimiento constante, cuando hay movimiento constante nosotros no sentimos nada. Cuando vamos de un automóvil, ustedes no sienten que está en movimiento, pueden moverse, pueden hacer cosas dentro del vehículo. De la misma manera es la Tierra. Ahora bien, si nos detenemos bruscamente, el vehículo se detiene, pero nosotros seguimos en movimiento. El vehículo llega a 0 kilómetros, pero nuestro cuerpo sigue a 200 kilómetros. Vamos a salir volando, nos vamos a estrellar contra el parabrisas y nos vamos a hacer pedazos en el piso. Vamos a morir. De la misma manera pasaría con la Tierra si se detiene bruscamente. La Tierra se mueve a 1600 kilómetros por hora. Saldríamos volando a una velocidad similar, todo, casas, edificios, ciudades, el mismo océano con olas gigantescas, y parte de la civilización moriría en ese momento. Claro, y ojo, y lo que dice Luchito, así es, pero no es porque se acaba la gravedad, no es por eso, sino ahí ya tenemos, hablando de física, eso se llama aceleración constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un frenado, hay un parón brusco, el otro cuerpo no sabe de ese parón, entonces lo que simplemente es, yo sigo mi camino. Entonces, por eso es que cuando hay un choque, al momento de haber ese choque, la aceleración es constante. Entonces, ese cuerpo sigue acelerando y por eso es que ocasiona, pues, que los cuerpos salgan volando, por decirlo de alguna manera, por el parabrisas y en este caso, pues, si la Tierra deja de girar de manera abrupta, pues, obviamente sí saldríamos volando todos, absolutamente todos. Eh, pero, claro, también hablamos de que si la Tierra se va deteniendo poco a poco, hay desaceleración, entonces ahí sí ya pasa lo que contábamos hace un momento, ¿no? De que la Tierra pues va a producir todo este tipo de fenómenos que se formarían, ¿no? A ver, nos pregunta otra vez la Magus, ¿quizás conocen de momentos en que se haya detenido la Tierra en toda su historia? No, eso no ha pasado. Lo que sí sucedió es que la Tierra desaceleró al momento de que empezó a enfriarse. Cuando era una bola incandescente en el Big Bang, giraba a más de 3000 kilómetros por hora. Entonces, es igual, ¿no? El Big Bang también es un ejemplo de aceleración constante. Explota el Big Bang y sale un montón de cuerpos celestes, estrellas, etcétera, salen disparados por todo el universo y al momento que comienzan a girar, por un efecto de desaceleración, empiezan a enfriarse también. Entonces se tiene indicios y teorías, no teorías, perdón, se tiene indicios ya de que la Tierra en el momento del Big Bang giraba a 3600 kilómetros por hora y se desaceleró a 1600. Que la Tierra puede seguir desacelerándose, sí, eso está pasando. Pero eso ya tiene que ver por otros fenómenos que la Tierra se desacelera. Pero mientras mantenga su aceleración constante, pues no va a pasar nada. Por ese lado. Entonces, Así es. respondiendo tu pregunta, Maus. Mira, Titi nos pregunta aquí también cómo se fabrica una bomba nuclear. Y eso Eso es no súper les vamos a interesante. decir porque vayan a querer hacer una en casa. Así que no.
Bueno, voy a leer un poco para Como mi tesis. contarles. Su procedimiento se basa en la fisión nuclear de núcleos atómicos pesados en elementos más ligeros, mediante el bombardeo de neutrones que al impactar en dicho material provocan una reacción nuclear en cadena. Básicamente, explicado en palabras más sencillas, imaginemos que este es un núcleo de uranio o de plutonio. Básicamente, ataco esto de manera atómica al punto de que se rompe el núcleo del átomo de uranio, se fractura. Y cuando se rompe, finalmente, esa es la fisión nuclear, la ruptura del núcleo atómico, y genera la liberación de una energía impresionante que se encuentra contenida dentro del núcleo atómico. Con eso se genera una reacción en cadena y se da una explosión. Inicialmente, cuando empezaron los estudios, se pensaba que solamente se podían hacer con elementos como el plutonio y como el uranio. Pero con estudios posteriores, ya por ejemplo en la Guerra Fría, sabemos que la Guerra Fría fue un momento histórico súper importante en la que se enfrentaron dos fuerzas de la Tierra, ¿no? Básicamente el socialismo, el capitalismo, Estados Unidos, la URSS, y ellos querían desarrollar bombas más poderosas. Así que se creó ahí la bomba H, la bomba de hidrógeno, y que se pensaba que como era algo sencillo, básicamente no iba a generar mucha energía, pero se generó una bomba muchísimo más poderosa que las bombas de plutonio y las bombas de uranio. Igual por fisión nuclear. Al romperse este núcleo, el hidrógeno pues generó una bomba que podía, bueno, básicamente desapareció una isla en sus prácticas. Y es decir, con una bomba de hidrógeno, pues podríamos decir que quizá pueda desaparecer medio Ecuador, así de poderoso. Es demasiado fuerte. Entonces, más o menos así es como se hace una bomba nuclear, que se da por fisión nuclear, es decir, la ruptura del núcleo atómico, que puede ser de uranio, de plutonio, de hidrógeno, en fin. Entonces, así, mi querida Titi, dice, me descubrieron, no sabía por qué. Ella es una bomba atómica. Claro, que quería hacer la bomba atómica. Ah, ya. Te puedo pasar mi tesis sobre bombas de hidrógeno y podemos conversar. Claro, sí, en realidad lo que pasa, como tú comentas, Lucho, antes, claro, se pensaba que solo el plutonio o el uranio eran los que tenían una carga radioactiva o una carga nuclear interesante. Y a través de algunos estudios y como ha avanzado la ciencia, obviamente, todos los elementos conocidos y tal vez por los que falta por conocer, tienen una carga radioactiva. Y al momento de tener una carga radioactiva, podemos ya generar ese tipo de implosiones o explosiones. En el laboratorio lo hemos hecho muchísimas veces. Claro, muy baja escala, ¿no? Por si acaso no vayan a pensar que uno se dedica a hacer bombas, no, nada que ver. Pero podemos hacerlo, entonces simplemente avanzando. Entonces, claro, al momento de que hay un golpe fuerte, se desprende el núcleo, que es lo más importante, y pues ya sabemos todo lo que origina, ¿no? Como lo que pasó con lo que pasó con lo que tú comentabas en esto de la Guerra Fría. Entonces vamos a ver si alguien más se anima a dejarnos algún comentario o alguna otra pregunta para Vamos ver. a mandar, vamos a mandar algunos saludos de nuestros queridos amigas. Daya Lisset está conectada, un saludo muy especial, le conocemos ya varios años. Está Alex Algandoña también. Tenemos a Ani Cris, muchos saludos también para ella, esperamos que esté bien. Ya saludamos, bueno, a Magus, a Micaela, tenemos a Sofi, muchos saludos a nuestra querida Sofi también, y se encuentra Ivonne Jacome, nuestra querida Ivonne, muchos saludos también para ti, esperamos que te encuentres súper bien en todos tus proyectos culturales, artísticos. Ivonne es una gran artista, así que le mandamos
Muchos saludos también. Está Torres, esta persona si no le conozco, Salo. ¿A quién más tenemos por ahí? A Marce, muchos saludos a Marce. Está La aquí Pau Vega Fernando. también está conectada. La Pau Vega, muchos saludos a ella. Mabel también se ha unido, muchos saludos a Mabel. Y bueno, creo que por el momento nadie más se ha unido, pero muchísimas gracias por conectarse un momento, poder conversar un poco sobre las Así es. fuerzas del universo, que es algo tan apasionante, ¿no, Gustavo? Claro, así es. Luchín, tenemos otra pregunta. Nos dice Mait, sí, Mait. ¿Una fuerza nuclear débil puede desintegrar el núcleo de una fuerza nuclear de carga negativa? Claro que sí. Pero, ojo, desintegrar no significa que se acaba. Simplemente, como les explicaba hace un momento, ¿no? Lo que hace es darle la vuelta y convertirla en carga positiva. Sí, no, porque la fuerza nuclear débil no es que destruye las cosas. Utilizamos la palabra desintegrar por decirlo de alguna manera, porque como les dije, la materia no se cambia, no se destruye, perdón, simplemente se transforma. Entonces, si tenemos el núcleo, lo que va a pasar simplemente es convertirse en otra cosa. Se desintegra, quitamos la carga negativa es decir, quitamos los electrones, los neutrinos y lo llenamos de protones. Eso es lo que hace la fuerza nuclear débil. A ver, ¿qué más nos dice aquí? Dice Es por el Micaela, material. ¿Es por el material? No entiendo si es por tu pregunta, ¿es por el material del núcleo? ahí sí no le entiendo a Ajá, Mica yo esa tampoco te parte. entiendo ahí. Si nos explicas un poquito más qué quiere decir que si es por el material o por la carga que tiene el núcleo, ¿no? Porque los núcleos básicamente son materia que van a tener una carga, casi siempre positiva. Así es. Gus, y quería, déjame ver si aquí tenemos un pequeño artículo respecto a a la teoría del todo. Aquí Ya, está, mientras ¿verdad? vos le buscas la teoría del todo, sí, el material del núcleo. No, sigo sin entenderte. Yo te digo, o sea, los núcleos están formados por cargas. Va a tener protones, neutrones, leptones, antineutrinos, quarks. Entonces, eso es lo que está lleno un núcleo. Entonces, lo que hace es simplemente eh, quitar todo lo que estaba ese núcleo y, diga, por decirlo de alguna manera, le llenamos de otra cosa, de otro tipo de carga en este caso. Entonces, no sé si con eso ya contestamos tu pregunta o si no, pues ahí déjanos nomás ahí para ver cómo más te podemos ayudar con esa preguntita. Igual si alguien más quiere comentar algo, puede Aquí hacerlo. voy a leerles brevemente, Gus, el tema de la teoría del todo, como ya lo mencionamos, pero ahora vamos a verlo más conceptualmente. Entonces, una teoría del todo es una teoría hipotética de la física teórica que explicaría y conectaría en un esquema teórico unificado las interacciones físicas fundamentales. Inicialmente el término se usó con una connotación irónica para referirse a varias teorías sobregeneralizadas. Después se popularizó en la física cuántica al descubrir varias propuestas teóricas que podrían unificar o explicar a través de un modelo consistente todas las interacciones fundamentales encontradas en teoría cuántica de campos. Otros términos no del todo sinónimos empleados para referirse al mismo concepto son teoría unificada, gran teoría unificada, teoría de campos unificada y teoría de campo unificada. Entonces, básicamente lo que plantea esta teoría del todo, como les mencionábamos inicialmente, es lograr fusionar la interacción de las cuatro fuerzas fundamentales del universo: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Es decir, de una u otra manera, cómo estas se interrelacionan para mostrar cómo todo el universo funciona de alguna manera. Como ya lo dijimos,
sin el electromagnetismo, sin la gravedad, sin la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, no existiría la materia, no existiría la energía, no existiría la luz, no existiríamos nosotros, no existiría la misma energía. Sería un constante vacío. Lo que se mencionaba antes del Big Bang, se decía que probablemente haya existido la nada, ¿no? No existiría ninguna fuerza del universo. Y a partir del Big Bang, se supone que se generan estas cuatro fuerzas que empiezan a interactuar entre sí para empezar a generar materia y energía. Entonces, esta teoría plantea justamente eso, ¿no? ¿Cómo puede interrelacionarse, cómo estas pueden interrelacionarse para demostrar toda la forma en la que el universo funciona? Porque claro, hasta el momento, la manera en la que nosotros podemos explicar el universo es a través de estas cuatro fuerzas que hemos mencionado, ¿no? Pero de una u otra forma es como la naturaleza misma en la Tierra, ¿no? Como una simbiosis. Sabemos que un árbol no puede vivir solo y que tiene una relación con la Tierra, y al mismo tiempo tiene una relación con el agua, y también se encuentran otros elementos como el oxígeno, ¿no? Sabemos individualmente cómo estos elementos en la Tierra permiten que la vida se dé, pero nosotros en nuestro conocimiento hemos logrado entender su interrelación, cómo se interrelacionan estos elementos en la Tierra para generar la vida. De la misma manera la física busca eso, ¿no? Cómo estas cuatro fuerzas del universo se entrelazan de alguna manera que todavía desconocemos para que todo el universo conocido exista. Y básicamente eso plantea la teoría del todo. Y es súper interesante porque incluso hay una película al respecto y todo, ¿no? Muy buena, por cierto, deberían verla. De la teoría del todo, muy buena película. Luchín, verás, también ya consulté un poquito porque me quedé con la duda de Maí que nos preguntaba. Entonces, tengo algo acerca del núcleo de lo que son, cómo están formados los núcleos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente están formados por protones y neutrones, que también se les conoce con el nombre de nucleones, simplemente porque están en el núcleo, ¿no? Los protones tienen carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones no tienen ningún tipo de carga. Los protones y neutrones están unidos por la fuerza nuclear fuerte, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta fuerza es extremadamente poderosa a distancias muy cortas y es responsable de mantener unidos los nucleones en el núcleo a pesar de la repulsión eléctrica entre los protones cargados positivamente. Además de los protones y neutrones, el núcleo también puede contener otras partículas subatómicas llamadas mesones, que son partículas compuestas básicamente por un quarks y un antiquarks. Los mesones pueden estar presentes en núcleos inestables y desempeñar un papel de interacciones nucleares. Entonces, eso básicamente, entonces los núcleos tienen cargas eléctricas unidas por la fuerza nuclear fuerte, pero en un caso de que venga la fuerza nuclear débil, lo que haría es simplemente destruir toda esa parte y cambiar digamos, la forma de este núcleo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver si hay alguien más, si tenemos por ahí alguna otra pregunta, algún otro comentario acerca de este live, porque ya estamos llegando al fin del mismo. Como siempre, más de una hora. No podemos tener en vivos de menor tiempo, y eso que lo intentamos. Es que es complicado, amigo. Ajá. Conversar. Sí, así es. Y eso que todavía nos faltaron algunos temas. Bueno, les comento también que este live va a estar en nuestra página de YouTube. Lo vamos a subir en el transcurso de esta semana. Igual va a estar en Spotify y en Google Podcast el audio de este Instagram Live. Y también les comento que vamos a sacar un podcast la otra semana sobre la panspermia. Que te acuerdas, Lucho, yo ya te comentaba la anterior semana, la panspermia nos dice que que el origen del universo se lo da en los cometas, asteroides, meteoritos, que ellos llevaban el polvo de la vida y con este polvo, al momento que iban dejando en su gran cola, en su gran estela,
pues este polvo iba convirtiéndose en vida, en un planeta, en una estrella. Es un tema bastante interesante. Oye, tenemos otra pregunta aquí que nos dice Titi. Súper chévere el concepto del programa. ¿Podrían hablar en algún momento de la paradoja de Fermi? Ah, es muy buen, interesante. La paradoja de Fermi es... podríamos anotarle, Lucho, para hablar de la paradoja de Fermi también. Sí, yo creo que podríamos hacerlo para el siguiente live y yo creo Sí, que ya sí, es sí. momento de hablar de materia oscura. Quizá podríamos hablar de los dos temas del próximo live, materia oscura y también sobre la paradoja de Fermi. Entonces, como dice Magus, aquí somos polvo de estrella y es muy Mi real. querido Carl Sagan. Todo en el universo está vinculado. Nosotros estamos coleccionando todos los elementos que se encuentran en el universo y ahora somos seres humanos y en algún momento vamos a morir humanamente, nos vamos a desintegrar y otro animal y otro ser va a tomar parte de esos elementos naturales para la permanencia de la vida, porque la vida en la Tierra tiene esa finalidad de constantemente estar reproduciéndose. Desde el momento en el que hubo vida en la Tierra, esta se ha empezado a modificar constantemente, y eso es lo hermoso de la vida, lo hermoso del universo y de todos los elementos que componen la vida. Como dice Magus, nosotros somos polvo de estrella, efectivamente. Tenemos todos los elementos que se encontraron en algún momento en alguna estrella y que se encuentran en el Sol, que se encuentran en algún agujero negro, en fin, realmente somos del universo. No es algo mágico decir que somos del universo, efectivamente, somos del universo. Por nuestras venas, por nuestra sangre, en nuestros huesos, se encuentran los mismos elementos que estuvieron en una estrella, que están en una estrella. Entonces todo está conectado y es una maravilla. Sí, así Aquí es. dice, A ver qué más. May nos dice, gracias a la fuerza nuclear me recuerda el principio de Tai Chi. Ajá, lo blando vence a la dureza. Eh, bueno, ojo con algo, no siempre, ¿no? O sea, no es que siempre la fuerza nuclear débil va a cambiar las cosas, ¿no? A veces la fuerza nuclear fuerte tiene tanta carga que, ojo, eso también es fisión nuclear, ¿no? Al momento que hay estas dos fuerzas. Y si no pueden, pues es simplemente va a haber una el, reacción, una explosión, ¿no? Increíble en ese momento. Es decir, entonces no pensemos que siempre la fuerza nuclear débil va a cambiar a la fuerte. No, o sea, se va a dar, sí se da, pero depende mucho también del tamaño del núcleo, depende de muchos factores, que más bien lo que podría provocar es una fusión nuclear. Y ahí sí, fregados todos. sí, en Pero igual, realidad, claro, suena eso como débil, pero sí, en realidad no lo es. Estas fuerzas gobiernan todo el universo, cohesionan el universo, nos brindan energía, nos brindan luz, nos brindan materia. Entonces, sí, no, en realidad la fuerza nuclear débil no es débil como tal, solamente es un nombre por sus dimensiones y todo. uh -huh. Pero esa fuerza nuclear débil, pues no tendríamos al Sol. El Sol no nos daría su energía, su luz. En la noche, como lo decía, no podríamos ver esas estrellas a miles de millones de años luz que desaparecieron, porque ya algunas de ellas murieron, pero su luz todavía nos está llegando. Y nos seguirá llegando por 100.000 años más, por 200.000 años más, hasta que finalmente su luz ya deje de llegar a nosotros y nos habremos dado cuenta que estamos viendo un fantasma del pasado, a los pies del universo. Muchas de las Sí, estrellas que nosotros estamos viendo ahora, pues ya no existen en su tiempo y en su espacio. Pero como la luz sigue llegando a nosotros y están tan lejos, pues simplemente estamos viendo esa luz de un fantasma. Murió la estrella, pero seguimos recibiendo esa maravilla, ¿no? Qué lindo que es del universo. así es. Y eso es fusión nuclear, ¿no? Los rayos del sol son eso, ¿no? Los rayos del sol es una fusión nuclear, es un estallido que sucede dentro del núcleo del Sol y gracias a eso tenemos los rayos solares, sino que estamos a la distancia adecuada, que esta fusión nuclear pues a nosotros no nos afecta. Bueno, también gracias a la capa de ozono, ¿no? Claro, y también la magnetosfera, Uh -huh. para las personas que nos escuchen, la Tierra también genera una capa magnética, básicamente es
una protección. Cuando nos impacta el rayo de los rayos del sol, esta protección es como un escudo que repele, se estira hacia los costados y luego regresa. Y ahí se da el origen de las auroras boreales y las auroras australes, básicamente, ¿no? Este escudo nos protege, es como cuando nosotros tenemos un arquero en la cancha, ¿no? Lanzamos un cañonazo, el arquero lanza la pelota hacia arriba y imaginemos hipotéticamente que el balón sube y nuevamente cae encima de nuestro arco. Esa energía que todavía se mantiene del sol se transforma en esas auroras que nosotros vemos, tanto en el norte como en el sur del planeta. Entonces la magnetosfera también nos protege de estas explosiones de plasma y no permite que nos hagamos pedazos, ¿no? Porque si no, simplemente no existiría la vida. Así es, mi querido Lucho. Entonces, bueno, yo creo que con esto llegamos al fin de esta tertulia, de un tema bastante interesante. Espero que les haya gustado a todos, a todas, este live. Vamos a tratar de hacer lives más seguidos, ¿no? Porque parece que es un tema, bueno, es una forma muy, muy bonita, muy linda de llegar a ustedes, compartir este momento, responder sus preguntas, eh, estar con amigos también, ¿no? Porque algunos de los que están conectados son amigos son amigos de la casa, tanto de Luchito como acá también míos. Entonces, un gustazo, Lucho, haber compartido contigo esta noche. Gus, ha sido para mí un gusto haber compartido contigo esta tertulia. Como siempre, nuestras conversaciones son súper interesantes. Podríamos conversar unas 2 horas más, pero bueno, también las personas tienen que ir a descansar. Tenemos también trabajo nosotros del día de mañana. Para mí, como director de docencia e innovación, igual un gusto haber compartido contigo, el director de Divulga Latam, y pues a seguir haciendo ciencia, a seguir transmitiendo conocimiento, aprendiendo también, porque en esta vida constantemente estamos aprendiendo, teniendo nuevas dudas, y esas dudas nos impulsan a nuevos conocimientos. Entonces, qué mejor manera que hablar del universo, que somos nosotros mismos. Al hablar del universo es una forma de entendernos a nosotros como seres humanos. Así Así que es, muchas ¿no? gracias. Y es un tema que nos apasiona un montón, ¿no? El universo es algo que eh, realmente es increíble y cada día pues nos asombra más todo lo que podemos encontrar en el universo. A ver, tenemos más saluditos. Bueno, Magos dice que bellos, los admiro mucho. Gracias por compartir su conocimiento. Y mi Magus, qué linda, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Eh, ya nos veremos mañana en el museo. Entonces, muchas gracias igual por haber estado conectada acá. Alex Argandoña nos dice, muy interesante charla, felicitaciones y éxitos a los dos. Igual, muchas gracias. Bueno, tengo nuevos seguidores. Muy bien también. Eso también es súper bueno para seguir creciendo como página, ¿no? Saben que esto uno lo hace por pasión, por gusto. Ustedes cada vez que tengan alguna duda sobre el universo, pues pueden escribir tanto a innovación y docencia, perdón, docencia e innovación, perdón, Lucho, o como a Divulga Latam. May dice, avisarán el siguiente, gracias, estuvo divertido, muchas gracias a ti por haber estado conectada. Entonces, igual, muchas gracias a todos y claro, les avisaremos de manera oportuna cuando hagamos un nuevo live. Que según llegamos a uno de los acuerdos, y esto les contamos súper rápido, por lo menos una vez al mes queremos hacer un live de estos. Entonces, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y con todos que tengan una muy buena noche. Espero verles pronto. Chao, Lucho, cuídate, Gracias. amigo. Chao, amigo. Abrazo, nos vemos. Chao, chao con todos. Cuídense, linda noche. Gracias. Gracias.